Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Ahora sí, se acaba de presentar el nuevo Realme 8 Pro. De hecho, si habéis estado atentos, habréis estado en la presentación con nosotros, batiendo un récord del mundo y todo en la presentación. La verdad que fue algo bastante curioso. Pero ahora sí que sí, llevo ya unos cuantos días probando este Realme 8 Pro, que es uno de los Realme más importantes del año. ¿Por qué? Porque va a ese rango de precio, a ese segmento del mercado donde prácticamente todo el mundo quiere comprar un teléfono. Ya os hago el spoiler, cuesta menos de 300 euros y es lo que la gran mayoría de gente se acaba gastando para comprar un teléfono. Así que esta es la apuesta de Realme, vamos con el 8 Pro y os cuento todo. Bueno, arrancamos y comenzamos con este Realme 8 Pro viendo su diseño, que para mí, sin lugar a dudas, es uno de los puntos probablemente diferenciales, pero también algo polémicos, porque estoy seguro que a muchos os gustará. De hecho, a mí me gusta el diseño del Realme 8 Pro, pero también estoy convencido que el hecho de tener un diseño tan llamativo por la parte trasera, a más de uno, pues puede no gustarle, y lo entiendo también perfectamente. Lo primero que tienes que saber es que tiene unas dimensiones, bueno, bastante normales, 16 centímetros de alto, 7,3 de ancho, pero 8,1 milímetros de grosor, que no está nada mal, y 176 gramos de peso, que para los días que corren es un teléfono relativamente ligerito y sobre todo bastante estrechito, que es algo que han conseguido y que han trabajado la gente de Realme. Para el diseño, pues deciros que por la parte frontal tenemos obviamente agujerito en pantalla, ya lo veis, está en la parte superior en uno de los lados, los márgenes frontales están bastante bien conseguidos. Si nos vamos al lateral, subir y bajar volumen y botón de desbloqueo. En el otro lateral tenemos la ranurita para el Dual SIM SD, la parte superior totalmente liso, mientras que abajo tenemos altavoz del dispositivo, tenemos USB tipo C y tenemos también el jack de 3,5 que obviamente, bueno, pues sigue estando ahí, La verdad que hubo un momento hace unos años que pensábamos que iba a morir, pero todavía estos teléfonos de gama media siguen teniendo jack de 3,5 y bueno, y a mí no me parece mal, es una opción que tienes ahí y si tienes unos auriculares, pues con cable lo puedes conectar fácilmente. La parte trasera para mí es lo que más llama la atención, un módulo de cámara con este formato cuadrado que a mí particularmente no me termina de convencer, debo decirlo. Parecen los fogones de una cocina, es algo un poquito raro. Pero bueno, luego os hablaré de la cámara. Y luego el diseño de la parte trasera con el eslogan de Realme en un lateral muy grande, llamando la atención, con estos colores que cambian en función de cómo les incide la luz. A mí me parece un diseño bonito, pero yo sé, porque lo he preguntado, que hay otras personas que no. Con lo cual aquí ya cada uno, pues evidentemente le puede gustar o no, pero bueno, a mí me parece un diseño bastante atractivo y creo que para quien va enfocado a este producto, yo creo que en general gustará. Poco más del diseño. La verdad que en ese sentido Realme sigue un poco su senda habitual. Si recordáis teléfonos anteriores de Realme, como el 5 Pro, 6 Pro, etcétera, etcétera, siempre han tenido diseños bastante locos. Yo creo que este sigue la senda de hacer un diseño llamativo, pero dándole algo un poquito más, diría, elegante que no lo que veíamos en generaciones anteriores. Y no me podía olvidar de hablar de los métodos de reconocimiento. Tenemos un lector de huellas en pantalla. La verdad que funciona muy bien, rápido. Esto es un panel Super AMOLED, con lo cual permite y habilita esta función del lector de huellas en pantalla. Me ha gustado. Y luego, obviamente, tenemos reconocimiento facial. Un reconocimiento facial rápido, efectivo. No es perfecto, no es un Face ID, pero la verdad que también funciona muy bien. Con lo cual, esta dualidad de métodos de reconocimiento son muy top en este, bueno, pues en este segmento de precio. Bueno, y ahora pasamos al hardware. Evidentemente, este es uno de los apartados fundamentales de cualquier teléfono, y más cuando es un teléfono que pretende ir en relación calidad-precio, porque es algo que hace Realme, tiene competencia muy importante como Xiaomi. Xiaomi y Realme son las dos marcas que más aprietan en tener buenas especificaciones a un precio contenido. Y bueno, yo diría que este es el caso de este Realme 8 Pro. Tenemos un procesador más que conocido por aquí, ya nos lo conocemos de sobra, el Qualcomm Snapdragon 720G. No es un procesador muy nuevo, pero sí que es un procesador muy solvente, que ya hemos probado mucho, que siempre nos ha dado un bastante buen resultado y que evidentemente cumple también en este 8 Pro. Además, configuraciones de RAM tenemos 6 o 8, podemos elegir, 128 de almacenamiento UFS 2.1, eso sí, ampliable, con tarjetas microSD y una batería de 4.500 mAh. No está nada mal, la verdad que lo he estado probando bastante y me gusta la autonomía de este Realme 8 Pro. No es una locura, pero creo que es una autonomía solvente para el tipo de dispositivo, para el tamaño de pantalla, para los requerimientos que tiene. Y luego, lo que sí me ha gustado mucho
es la carga rápida. 50 vatios de carga rápida. No es lo más de lo más. De hecho, Realme había sacado teléfonos en un rango de precio parecido con 65 vatios de carga rápida. Pero vamos, 50 vatios de carga rápida para una batería que tampoco es enorme, de 4500 mAh, os puedo asegurar que es más que suficiente. Además, ojito al detalle, que viene el cargador en la caja. Algo que, bueno, que hay que decirlo en los días que corren. Pero no solo es que venga el cargador, es que el cargador no solo es compatible con 50 vatios, es un cargador de 65 vatios, con lo cual te cargará este Realme 8 Pro a 50, pero si tienes otro dispositivo lo podrás cargar a 65 vatios, un detallito que a mí me ha gustado y que supongo que Realme, como ya tenía los cargadores de otros modelos de 65, pues ha aprovechado y los ha metido en la caja de este 8 Pro. Para ir cerrando, la conectividad, pues bien, lo esperado. Este es un teléfono 4G, no 5G. Es un teléfono con Dual SIM, es un teléfono con NFC, con la última versión de Bluetooth. Vamos, tenemos la conectividad esperada y para el rendimiento os debo decir que a mí me ha gustado el rendimiento. Debo decir también que durante el proceso de probar este terminal ha habido una actualización de software por el medio y sí he tenido la sensación que ha mejorado el rendimiento con esa actualización. Pero bueno, a día de hoy, con la última versión que estoy probando de software, el rendimiento es muy bueno. Con la anterior era un pelín peor, debo decirlo, sí que he notado una mejora, pero bueno, evidentemente son teléfonos que probamos antes de salir al mercado, con lo cual es software que no es final. Ahora sí que sí, el software que tengo en el dispositivo es el final y el rendimiento es muy bueno. Ya habíamos probado este procesador, es un procesador muy solvente, 6 o 8 GB de memoria RAM, pues la verdad que también es una muy buena configuración, así que no tendréis problemas de rendimiento. Pasamos al software y la verdad que aquí hay buenas noticias, porque obviamente tenemos Android 11 con este Realme 8 Pro y creo, si no me equivoco, que este es el primer teléfono Realme que viene con Realme UI 2.0 nada más salir de la caja. Yo no sé si algún terminal de Realme ya ha actualizado esta última versión, pero yo creo que es el primer teléfono que saco de la caja y viene ya con Realme UI 2.0. Yo debo decir que me gusta mucho Realme UI, no es la primera vez que lo digo. También debo decir que en algunos teléfonos Realme no está yendo todo lo deprisa que deberían las actualizaciones, esto hay que decirlo porque es así, pero a día de hoy Realme UI y en especial esta última versión me parece que es de las mejores capas de personalización que encontramos. Bonita, usable, muchas opciones de personalización, rápida, sin bugs, ¿no? Al final es esta sensación de velocidad, de que todo va muy bien, de que puedes personalizar tu teléfono como tú quieras, pero tampoco te llega a turullar con demasiadas opciones, ¿no? Con lo cual me parece que es una muy, muy buena capa. De hecho, me consta que Miguel está haciendo un vídeo específico de Realme UI. No estoy seguro si estará publicado cuando se publique este vídeo. Si lo está, ahí tienes la tarjetita. Y si no lo está, id a echarle un vistazo a Topes de Gama Plus en los próximos días, porque os hablará ya en detalle de todas las novedades y las cosas que tenéis que saber de la última versión de Realme UI. En general, muy buenas experiencias. Android 11, lo que podíamos esperar. Y pasamos ahora a hablar de los apartados multimedia y comenzamos con la pantalla. Es un panel de dimensiones que te diría, antes lo estaba pensando, pero iba a decir estándar, pero yo creo que es hasta pequeña, porque son 6,4 pulgadas en los días que corren. Todo lo que sea menos de 6,5 ya es, bueno, medianamente pequeño, y es un panel que es de Samsung. Es un panel Super AMOLED, que es de fabricación de Samsung, un panel con resolución 2400 x 1080 líneas, ocupa el 90.8% del frontal y tiene hasta 1000 nits de brillo. Es un panel que a mí me gusta mucho. A mí siempre me han gustado los paneles Super AMOLED, se nota en el brillo, en los ángulos de visión son muy buenos. La interpretación del color es bastante honesta, la podéis calibrar también los ajustes si queréis que sea más o menos intenso. Yo, por ejemplo, lo tengo en intenso porque me gusta esa calibración de color, pero bueno, podríais modificarlo. Y es un muy, muy, muy buen panel. Tiene tasa de refresco solo de 60 Hz, no hay tecnologías de mucha tasa de refresco, pero tiene una respuesta táctil de 180 Hz, que eso de cara a juegos o cosas que requieran de mucha velocidad, de que la pantalla capte rápidamente la pulsación que estás haciendo, pues bueno, está bastante bien. A mí el panel me gusta mucho, sé que podríamos esperar mayor tasa de refresco, pero a mí estos paneles Super AMOLED, ya os digo, es de Samsung y se nota que la calidad está ahí, especialmente con el brillo y los ángulos de visión, que me parece que son bastante top, probablemente de lo mejor que podemos encontrar en este rango de precio. Y continuamos con el audio. En este caso, para el audio tenemos un altavoz en la parte inferior junto al USB tipo C y al jack de 3.5, con lo cual tenemos jack de 3.5. Es verdad que solo tenemos un altavoz como tal para el audio multimedia. Se oye razonablemente alto. Es verdad que en la parte superior del audio distorsiona, con lo cual os recomiendo no subirlo siempre al tope, lo cual no es un problema porque en general se escucha alto. Obviamente preferiría un doble altavoz, pero bueno, no ha podido ser, y como siempre ahí va un pequeño ejemplo.
Bueno, y toca hablar de fotografía. Probablemente el apartado más importante en este Realme 8 Pro. Realme ha hecho mucho hincapié y no es de extrañar porque uno de los hitos de este teléfono es contar con un sensor de 108 megapíxeles. Un sensor que además ya conocemos también aquí en topes de gama y que hemos visto en otros teléfonos, pero que normalmente no encontramos en teléfonos tan económicos como este Realme 8 Pro, y en este caso han decidido incluirlo. Como os digo, sensor principal 108 megapíxeles, focal 1.8, luego tenemos un gran angular de 8 megapíxeles, focal 2.2, luego tenemos uno blanco y negro de 2 megapíxeles, que bueno, a nivel artístico está bien, pero ya sabéis que estos dos últimos sensores son los de relleno, el de blanco y negro y el macro de 2 megapíxeles. No está mal, obviamente, tienen su uso y están ahí, pero para mí son con diferencia los menos importantes. Pero vamos a hablar ya del resultado fotográfico. Y yo aquí debo decir que estoy muy contento. Me ha gustado mucho la cámara del Realme 8 Pro. Lo estaréis viendo, el nivel de detalle es muy bueno. Ya solo en la fotografía normal, porque para utilizar los 108 megapíxeles tienes que entrar en el modo 108 megapíxeles. Si tú abres la aplicación de cámara y haces una foto en foto, no estás utilizando los 108 megapíxeles, para eso tienes un modo específico. Pero a pesar de ello, sin usar el modo 108, el nivel de detalle es muy bueno, el rango dinámico me ha gustado mucho. La cámara enfoca muy rápido, es algo que vais a notar, el foco es realmente rápido en prácticamente todas las situaciones. La interpretación del color me ha gustado, es como bastante llamativa, pero a mí particularmente me gusta esa interpretación, y creo que en líneas generales tenemos una muy muy buena cámara, incluso en situaciones un poquito más complejas, con menos luz, también se porta bastante bien, controla el ruido, a pesar de que las fotos que he hecho de noche eran especialmente complejas porque había poquísima luz, pero creo que la cámara se ha portado muy bien. A mí me gusta bastante la cámara, y luego el añadido y el punto diferencial de tener un sensor de 108 megapíxeles y poder realizar fotos a esta resolución, pues bueno, está claro que te aporta valor, ¿no? Sobre todo porque al final en estos teléfonos no tenemos un teleobjetivo, y es normal, no suele haber teleobjetivo a este rango de precio, pero el tener una cámara de 108 megapíxeles hace las funciones un poco de teleobjetivo, porque te permite hacer fotografías a gran resolución y luego recortar, reencuadrar y coger lo que tú quieras, ¿no? De hecho, si utilizas el zoom que tiene el terminal, lo que hace es un poco eso, ¿no? Cuando pones el por 3, estás haciendo una foto de 12 megapíxeles con el sensor de 108 y está cogiendo una parte de la fotografía, ¿no? Con lo cual, no tienes un sensor teleobjetivo, pero tienes lo más parecido a un teleobjetivo realmente gracias a este sensor de gran resolución. El gran angular también se comporta bastante bien, tiene una ligera distorsión en las esquinas, como suele ser habitual. Obviamente es de peor calidad que el sensor principal, pero si hay buenas condiciones de luz, pues también sacaréis buenas fotos con él. Y luego, para ir terminando, deciros que obviamente podremos grabar vídeo a 4K a 30 fotogramas por segundo, no a 60. 1080 sí que podéis grabar sin problema a 60. Un vídeo de buena calidad, bastante bien estabilizado. De hecho, os recomiendo que habilitéis en las opciones de cámara, cuando grabáis vídeo hay un modo ultra estable. Os recomiendo que lo habilitéis porque funciona bastante bien y te da mucha estabilidad para cuando grabas a mano alzada, y el vídeo mejora considerablemente. Con lo cual el vídeo es algo que también me ha gustado, como el selfie que está en la parte delantera. Tenemos un selfie, en este caso de 16 megapíxeles, bastante angular, y que como veis la calidad también es más que correcta, buena interpretación de color, bastante angular, nivel de detalle más que correcto, así que especialmente en buenas condiciones de luz disfrutaréis del selfie. Bueno, y ahora sí, llegamos al final y vamos con el precio, que evidentemente he estado diciendo durante todo el análisis, oye, en este segmento de precio, en este rango de precio, pues vamos a decir el precio. El Realme 8 Pro, en su versión más económica de 6 y 128, cuesta 279 euros, aunque hay una oferta de lanzamiento de 259. Y el 8 GB de RAM y 128 cuesta 299, aunque hay una oferta de 279. Con lo cual, como veis, Realme habitualmente suele tener ahí una muy buena relación, especificaciones, abordados multimedia, etcétera, etcétera, con el precio, que está bastante contenido. ¿Qué me ha gustado y qué no me ha gustado de este Realme 8 Pro? Pues bien, a mí me ha gustado el diseño, aunque entiendo que es algo muy personal y que habrá mucha gente que no le guste. A mí el diseño me parece un apartado claramente positivo en este terminal. Segundo punto que me ha gustado, y me ha gustado bastante, me ha gustado la batería. La duración es correcta, no es brutal, la duración está bien, pero me ha gustado mucho porque tiene una buena duración acompañado de una carga muy rápida de 50 vatios. Ya sé que no es la más rápida, pero vamos, 50 vatios en los días que corren está más que bien. De hecho, conozco teléfonos de 1000 y pico euros que no llegan ni a 25 casi, con lo cual realmente 50 vatios es una maravilla, y que además te incluye el cargador. Y que el cargador sea compatible no solo con los 50, sino con los 65 es otro punto que claramente me ha gustado. Y el tercer punto que creo positivo en este terminal es la cámara. La cámara me ha parecido muy solvente en prácticamente todas las situaciones. Me gusta mucho la inclusión de un sensor de 108
108 megapíxeles, te da muchas opciones de cara al futuro, se ha portado bien en condiciones de poca luz, el gran angular es más que decente, luego está el sensor de blanco y negro y macro, que bueno, tampoco es algo que vais a usar mucho, pero bueno, están ahí. Así que en general las cámaras creo que es un apartado positivo, incluyendo también el selfie, que es muy decente para estos menos de 300 euros que cuesta el terminal. Ahora bien, cosas que no me han gustado, pues también hay algunas y que creo que son, bueno, pues son detalles, la verdad que no son cosas muy grandes, pero sí que son detalles que creo que podrían mejorarse, ¿no? Lo primero es el audio, un solo altavoz en la parte inferior, bueno, no está mal, pero sí que es verdad que me hubiera gustado un doble altavoz, o aunque no fuera un doble altavoz, sí que es verdad que el altavoz se nota que en la parte superior del recorrido, pues, o sea, cuando subes mucho de volumen, pues sí que suena un poco metálico, suena un poco enlatado y creo que es algo un poco mejorable. Es verdad que tiene jack de 3.5, lo cual es un detalle a valorar, pero a mí personalmente creo que el audio es mejorable. Y luego otro detalle que yo mejoraría, que me hubiera gustado que tuviera este Realme 8 Pro, es al menos una versión de mayor almacenamiento. Ya sé que tiene ampliación con tarjetas SD, pero creo que hay que dar opciones al usuario. En este caso nos quedamos solo con 128 GB de almacenamiento, ampliables con SD, pero yo creo que estaría muy bien que hubiera una versión de más almacenamiento, aunque fuera más cara, no pasa nada, pero al menos dar más opciones al usuario. Aquí te van a elegir entre 6 o 8 GB de RAM, pero creo que hubiera estado bien, por ejemplo, una versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Como detalle, creo que podría ser algo que podrían haber incluido. Y hasta aquí este análisis. Como os digo, me parece que es un grandísimo teléfono. En cuanto a relación calidad-precio, me parece que es de lo mejor que puedes encontrar. Es un teléfono solvente, que los apartados multimedia cumplen, yo creo que claramente, con un diseño que yo sé que a muchos no gustará, pero que a otros sí, con lo cual esto es algo que puede ser bueno o malo en función de lo que te parezca. Y nada, me gustaría saber qué opináis vosotros, que al final también es muy importante vuestra opinión. Lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y os estaré leyendo. Así que nada, nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao!